SER Podcast. Vamos, como decía, hacia México, ese país lastrado por el narcotráfico. Este miércoles se ha sabido que la presidenta del país, Claudia Sheinbaum, y el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, han establecido un grupo de trabajo de alto nivel para cooperar en cuestiones de seguridad en su frontera común y luchar contra la migración ilegal y sobre todo contra el narcotráfico. Esa fotografía de la presidenta y el secretario de Estado estadounidense apretando los dientes, incómodos el uno junto al otro, esa fotografía valía mucho. Marc, ¿los aranceles comerciales a México han podido ser la baza que ha jugado Estados Unidos para conseguir este acuerdo? Sí, probablemente es el método y lo hemos visto, de escuchar, ¿no? Nos lo ha contado Valeria con Brasil y también con Suiza y con la Unión Europea. Es el método que utiliza Trump con todos los países para forzarles a hacer lo que él desea. Lo que hace en este caso es esgrimir la amenaza de los aranceles, que en el caso de México serían del 30%, para forzar la mano de Claudia Sheinbaum en un montón de cuestiones, en la inmigración, sobre todo, y en el narcotráfico. Y lo cierto es que, como contaba desde México en su crónica mi colega Elena San José, y cito, Sheinbaum ha optado por ceder a muchas de las peticiones de su homólogo, de Donald Trump. Está la foto esta que comentabas con Marco Rubio, con el secretario de Estado. Sheinbaum, México, ha enviado a Estados Unidos a 55 capos de la droga para que los juzguen en Estados Unidos a petición de Estados Unidos. Ha militarizado la frontera. Marco Rubio en México lo dijo muy claro. Dijo Marco Rubio, no hay ningún gobierno que esté cooperando más con nosotros que el gobierno de México, que el gobierno de la presidenta de México. Al mismo tiempo, Trump de alguna manera eleva públicamente la presión contra el narcotráfico. Esta semana Estados Unidos ha atacado esa lancha cargada de droga cerca de Venezuela, en el sur del Caribe, un ataque que se ha saldado, parece, con 11 muertos. Hay versiones diferentes. Maduro, por supuesto, tiene una versión muy distinta, pero es una agresión que supone también un cambio drástico en las tácticas de Estados Unidos contra el narco, ¿no? Sí, es un cambio de táctica, porque ahora Estados Unidos está tratando el narcotráfico como una guerra, como un enemigo bélico y con armas de guerra, y no con las herramientas que utilizan las democracias habitualmente utilizan las democracias liberales cuando se trata de esta forma de criminalidad, es decir, dentro de la legalidad, es decir, con el sistema policial y judicial y con los derechos y garantías del Estado de Derecho. Trump quiere enviar una señal a Maduro y a Venezuela, acusada de ser un narcoestado, y es una manera de subrayar para Trump quién manda en lo que antiguamente se llamaba el patio trasero de Estados Unidos, y también es una señal de que está en guerra contra los narcotraficantes y que esta operación, dice Trump, les servirá de lección y les va a disuadir a quien intenten imitar y llevar droga en dirección hacia el norte. Indirectamente, creo que también puede interpretarse que lo que ha ocurrido en el Caribe esta semana con la operación y el bombardeo y esta matanza es una señal que se dirige también a los narcos mexicanos y también a México. Nos acompaña un reportero que conoce muy bien las tripas y el funcionamiento de muchos cárteles de la droga. Es Manu Ureste, premio Ortega y Gasset de periodismo en 2018. Trabaja para el medio digital mexicano Animal Político. Es autor de varios libros. El último, Vivir con el narco, crónicas y retratos de un país en guerra, publicado por Grijalbo. Hola Manu, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Pues muy buenos días de aquí, de México, aunque todavía estamos de noche. Lo sé, gracias por atendernos porque son 8 horas menos allí. Manu, este acuerdo entre México y Estados Unidos, ¿tú crees que tu país se ha visto obligado de algún modo a cerrar ese trato para esquivar la presión de los aranceles? Sí, es obvio, ¿no? O sea, históricamente la relación entre México y Estados Unidos es una relación asimétrica, una relación compleja, especialmente para el gobierno mexicano, donde siempre, como ahora, ¿no?, prevalece este mensaje de no, soberanía, aquí es coordinación, no subordinación, pero al final
todos sabemos que digamos, el peso que tiene Washington en el mundo es brutal, y aquí en México, como su frontera más inmediata, pues más aún, ¿no? Entonces, a pesar de que el gobierno mexicano, incluso desde el presidente López Obrador, el presidente previo a Claudia Sheinbaum, al inicio era un mensaje de no, vamos a tener nuestra propia soberanía, vamos a tener nuestra propia política de migración, por ejemplo. Evidentemente eso se vio que desde la llegada de Trump, la primera vez incluso, pues ha habido esa, digamos, pues sí, yo lo diría así, esa subordinación a México está poniendo a su ejército para detener migrantes en la frontera sur de México para que no lleguen ni siquiera a la frontera norte. Y ahora, en la segunda llegada de Trump, esto se ha visto mucho más claro, ¿no? El gobierno de Trump ha ejercido una presión mucho más brutal con el tema de los aranceles. Aquí de momento vamos postergando esa imposición de ahora un mes más, ahora 2 meses más, ahora que... Y entonces, pero al mismo tiempo México ha ido dando pasos, ¿no? La ha entregado a los capos de la droga, como bien comentaba antes Mark, está poniendo a sus militares a detener migrantes, y al final, pues esta reunión, pues la verdad que yo no he visto que haya tenido una gran incidencia, en el sentido de que, bueno, pues es una reunión con la diplomacia estadounidense, donde ya es un poco lo que ya sabemos, ¿no? Que se va a firmar un acuerdo para que tenga lugar una serie de reuniones de alto nivel, pero al final lo que sabemos que, digamos, tras bambalinas, México pues ya está haciendo muchísimo por satisfacer, ¿no?, los deseos de Trump, que bueno, un día dice... El gobierno de Trump un día dice que el gobierno mexicano es el que más colabora, que Sheinbaum es una presidenta muy capaz, y al día siguiente dice están haciendo lo que queremos nosotros, ¿no? En esa digamos, relación un poco esquizofrénica de Trump con el mundo, ¿no? Sí, hola Manu, aquí Marc. ¿Qué tal? Tú has trabajado mucho sobre el narcotráfico, has investigado, has escrito unos reportajes magníficos que pueden leerse en el libro Vivir con el narco. ¿Tú crees que con Sheinbaum este problema que parece endémico en México y que sigue con todos los presidentes, las tácticas y las guerras y como se les llamen, parece que nunca acaban de funcionar, va a haber o está habiendo algún cambio respecto a la lucha contra el narcotráfico? Mira, cambios en cuanto a la estrategia, obviamente, ¿no? O sea, la estrategia de sacar el ejército a las calles que se implementó en la presidencia de Felipe Calderón allá por entre 2006 y 2007, en esta famosa guerra contra el narco, que es un poco también de lo que va mi libro. No ha habido ningún cambio, a pesar, insisto, de la retórica incluso del presidente anterior, de que cómo era posible que el ejército estuviera en las calles, que eso provocaba aún más violencia, y era cierto. La salida del ejército a las calles para combatir supuestamente a los cárteles de la droga ha provocado que el problema, lejos de apaciguarse, pues es un problema que ahora mismo está en cualquier rincón del país. En México se ha extendido como un cáncer que ha hecho metástasis por todo el país. Y bueno, Claudia Sheinbaum pues está siguiendo esa misma estrategia de mantener a las Fuerzas Armadas en la calle, no solamente mantenerlas, sino que además pues el ejército es hoy un ejército mucho más empoderado que hace 15 o 14 años, cuando empezó todo este tema de la guerra contra el narco. Es cierto, por lo que incluso pues se lee en México, incluso los analistas más críticos, que sí refieren, especialmente ayer, por ejemplo, tenía yo una reunión con unos compañeros del diario El Noroeste en Culiacán, Sinaloa, que es ahí un epicentro de la guerra contra el narco, donde sí refieren que Omar García Harfuch, que es el titular de la Secretaría de Seguridad Pública a nivel federal, pues sí está, digamos, implementando o llevando a cabo estrategias de seguridad que podría verse como un paso hacia adelante, en el sentido de que sí está dando ciertos resultados de detención de capos, de desarticulación de células criminales, pero aún así vemos que es un problema demasiado grande ahora mismo en el país, que hoy tienes un frente que lo apagas en un punto y mañana o ese mismo día te sale otro en otro punto. Continúa el tema de las desapariciones, por ejemplo, muy grave. Entonces, parece que hay una mayor voluntad en relación al gobierno anterior, que fue también muy famoso por este eslogan de abrazos y no balazos, ¿no? Que mucha gente o muchos críticos han criticado al presidente López Obrador, porque se entendió un poco como, bueno, amor y paz, pero al final los cárteles seguían haciendo lo que les daba la gana en el país, ¿no? Y Sheinbaum parece que no está en esa misma dirección de abrazos y no balazos. Sí parece que hay un combate más frontal a los cárteles de la droga.
Aunque, pues evidentemente es un problema tan grave y tan extendido en el país que creo que vamos a tardar mucho en ver una mejoría, ¿no? Claro, tú estuviste hace poco, de hecho, Manu, en Madrid, creo, y diste una conferencia. Nuestra compañera Beatriz Nogala estaba allí y recuerdo que vino impactada. Porque, claro, pensamos en narcotráfico y pensamos en capos, pensamos en lanchas, pensamos en sicarios, pero no pensamos, por ejemplo, en madres. Y tú contabas en esa conferencia lo que son las madres buscadoras, ¿no? ¿Nos lo puedes contar? Claro, sí, hace muy poquito estuve en Espacio Late en Madrid hablando del libro y comentaba esto un poco, ¿no? Que el narcotráfico hace muchos años en México, en particular, que dejó de ser esto de un capo, un cártel de la droga que trafica drogas, ¿no? Que produce marihuana o que produce cocaína o metanfetaminas o ahora más recientemente fentanilo, ¿no? Los cárteles de la droga se han diversificado tanto, son mega multinacionales del crimen, que ahora pues ya los cárteles de la droga se dedican al tráfico de personas, a la extorsión, al por mayor. O sea, es uno de los grandes problemas que también tiene México ahora mismo, es que en cualquier rincón del país, incluso aquí en la capital de Ciudad de México, a unos pasos donde estoy yo en Reforma, que es como un poco la gran vía de Ciudad de México, ahí los que están trabajando, limpiando los zapatos frente a las grandes corporaciones, las embajadas, tienen que pagarle una cuota al crimen organizado que también opera en la ciudad. Es decir, el crimen organizado, los tentáculos ya están extendidos a cualquier ámbito de la sociedad y de la política del país. Y bueno, dentro de eso hay un problema muy grave que es el de las desapariciones. Ya sean desapariciones forzadas, es decir, el agente del Estado mexicano, policías, soldados, etcétera, desapareciendo a gente, o sea, porque trabajan o están coludidos con el crimen organizado, o también las desapariciones forzadas, es decir, el crimen organizado, los cárteles llegan a una comunidad en unas camionetas y dicen, bueno, necesitamos soldados para para sus operaciones, ¿no? Y lo que hacen es, soldados obviamente muy entre comillas, agarran a 5, 6, 10 jóvenes, adolescentes, y los suben a estas camionetas y los llevan a campos de entrenamiento forzado, y los que no quieren entrar a esta situación, pues los matan y los desaparecen, los entierran en fosas clandestinas, ¿no? Entonces, ahora mismo hay más de 150.000 oficialmente desapariciones en México y son las madres, en gran medida, las madres de estas personas las que están asumiendo el papel del Estado que no asume por incapacidad o porque no quiere. Yo insisto, ahora mismo, por ejemplo, es un tema muy político de no interesa a ningún gobierno, no solamente al actual, no interesa hablar de las desapariciones, no interesa reconocer que es un problema gravísimo, y entonces son las madres las que, asumiendo esa falta de actividad o de operación o de interés del gobierno, están buscando a sus seres queridos, y lo hacen pues con picos, con palas, con varillas, yendo a lugares donde quizá les llegó una pista de que ahí pudieron haber desaparecido, enterrado clandestinamente el crimen organizado. Hay verdaderos cementerios clandestinos en el país. Buscan en la tierra respuestas que el Estado no les da. Con varillas, has dicho. Así es. ¿Cómo usan las varillas? Sí, las varillas son unas, como estas varillas de construcción adaptadas por ellas, que clavan en la tierra y sacan, y entonces lo que hacen es, como ya están pues, muy entrenadas en esto, huelen, ¿no? el extremo de la varilla, y si hay un olor a podredumbre, pues ahí puede haber un indicio de que pueda haber personas enterradas clandestinamente. Quizá puedan ser animales, o en muchos de los casos son personas. Entonces lo que hacen es ya cavar ahí, desenterrar, y si encuentran restos humanos, pues los recolectan y los mandan para que hagan un análisis forense, que ese es otro problema. El tema forense en México va muy, muy saturado, va muy, muy atrasado. Hay miles de restos humanos que están por analizar, y mientras eso sucede, las familias no tienen respuestas de si son o no sus seres queridos, y siguen continuando en una carrera angustiante, ¿no? En una carrera que les genera un gran desgaste, incluso de salud y físico. Hay muchas personas buscadoras, madres buscadoras, que mueren sin saber realmente qué les sucedió a sus hijos, ¿no? Qué duro todo lo que acabas de contar, Manu. Manu Ureste, que es reportero por encima de todo, premio Ortega y Gasset de periodismo en 2018 y autor de varios libros, entre ellos Vivir con el narco, crónicas y retratos de un país en guerra. Creo que te vas ahora a convivir con un sicario o a entrevistar a un sicario, algo así, ¿no? Sí, bueno, ahora el próximo lunes me voy a Culiacán, es la capital del estado de Sinaloa. Culiacán es el epicentro de una guerra desde hace un año, de una guerra al interior del cártel de Sinaloa, con la detención del Mayo Zambada también hace un año.
por traición supuestamente, porque todavía no sabemos muy bien cómo sucedió. Eso fue una detención ahí muy de película. Parece que uno de los hijos del Chapo Guzmán, uno de los mayores capos de la droga en la historia moderna de México, parece ser que traicionó a Ismael El Mayo Zambada, otro de los capos históricos del cártel de Sinaloa, lo entregó a las autoridades de Estados Unidos en El Paso, Texas, y a partir de esa traición y de esa entrega de este capo, las dos facciones del cártel, los chapitos, que son como los seguidores de la facción del Chapo Guzmán, y los mallitos del Mayo Zambada, entraron en una guerra cruenta, y eso está afectando a miles de personas. Ha habido más de 1000 asesinatos en esta ciudad que siempre es una ciudad muy marcada por el crimen organizado y el narcotráfico, pero que ahora vive una verdadera guerra. Hay negocios cerrados, hay ataques en hospitales donde los sicarios se enfrentan a balazos unos a otros, rematando a los sicarios heridos del otro bando y llevándose también por delante al personal médico. En definitiva, hay una guerra, lleva un año ya, y bueno, voy a ir ahí pues a platicar, a entrevistar a la gente para poder conocer un poco más qué es lo que está sucediendo en esta guerra al interior del cártel de Sinaloa y cómo, sobre todo, está afectando a las víctimas que somos y que son la ciudadanía mexicana que vive ahí en Culiacán, ¿no? Claro que sí. Manu, mil gracias por la conversación. Manu, un abrazo fuerte y suerte. Gracias, un saludo hasta Madrid. Hasta luego. Bueno, Mar, pues hemos aprendido cosas en este primer domingo de regreso al trabajo para nosotros, de cómo los aranceles influyen en la vida diaria y de cómo sobrevivir en México en una situación prácticamente de guerra total, ¿no? Sí, sin duda. Hasta el domingo que viene, Mar, cuídate. Gracias, Javier. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.